Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 8. Y vamos a comenzar de ese capítulo, esperando que podamos atravesar 3 capítulos hoy. Así es que no se me vayan a dormir. Y si duermen, no ronquen, por favor. Pero es interesante, dejamos a Noé en el arca, en el diluvio. Y solamente quiero comenzar con el capítulo 8 y darles un pequeño panorama general, lo que se está tratando en este capítulo. Génesis 8 es Noé y su familia salen del arca. Noé y su familia salen del arca. Y vamos a dividir este capítulo en 2 escenarios. El primer escenario, si estás tomando notas, va a ser del versículo 1 al versículo 21. Dios se acuerda de Noé. Dios se acuerda de Noé. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, vamos a ver el pacto de Dios con Noé, del versículo 22 en adelante, que van a ser solamente 2 versículos. Pero ese es el primer segmento de este capítulo. Y vamos a comenzar con el versículo 8. En la primera sección vamos a ver el primer segmento de este escenario. Es Dios nuevamente comienza con Noé. Un nuevo comienzo con la humanidad. Voy a leer de la Reina Valera 1960 y el versículo 8 dice así: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, cuando nosotros observamos aquí el versículo 1, vemos que en la primera frase dice, y se acordó Dios de Noé. No quiere decir que Dios se le olvidó a Noé en el arca. Híjoles, se me olvidó Noé en el arca, ¿no? Esto es lo que yo puedo decir que es un antropomorfismo. Quiere decir que realmente no significa que a Dios se le olvidó, sino es algo que nosotros, de esta manera nosotros podemos entender, nosotros como humanos. Pero si yo pudiera ponerlo como ejemplo, es como cuando las mamás en la tardecita ya quieren hacer su chocolate en la noche, ¿no? Después de un frío, ¿no? ¿Y qué hacen? Ponen la leche a calentar en la estufa, ¿no? Y no quiere decir que a la mamá se le olvidó la leche en la estufa, ¿no? Y ay, se me olvidó la leche en la estufa. Y ya después la espuma va saliendo de la leche. ¿Cuántos de ustedes se les olvidó la leche en la estufa? Y lo más difícil es quitar la leche de la estufa. Interesante. Eso no quiere decir, simplemente lo que quiere decir aquí es que es como la mamá que empieza a poner a calentar la leche y ya está ahí en la estufa y va a la alacena y está agarrando el chocolatito y todos esos condimentos, ¿no? Y regresa una vez más a la leche. Eso es lo que quiere decir. No es de que se olvidó, sino simplemente que está ya en acción. Y dice así, y de todos los animales, no solamente de Noé, sino también dice que de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Todos son importantes para Dios. Es por eso que él añade a todas las personas aquí y a todo ser viviente. Y dice así, e hizo pasar Dios, ¿qué? Un viento sobre la tierra. Eso es, ese es Dios en acción. Dios está en control, si se dan cuenta. A pesar del diluvio que estaba sucediendo, aquí Dios se acuerda de Noé y que dice, hizo pasar un viento sobre la tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Y disminuyeron las aguas. Interesante. En la segunda sección vamos a ver las aguas disminuyen y el arca reposa en el monte Ararat. Interesante también. Y dice versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Cataratas aquí en la versión Biblia de las Américas quiere decir que las compuertas del cielo se cerraron. Dice, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y dice versículo 3, y las aguas decrecían, iban disminuyendo gradualmente
de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Todavía un tiempecito ahí en el arca. Y dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Algo interesante acerca de estos montes. Este monte Ararat es un monte muy alto, extremadamente alto. Si nosotros humanamente hubiéramos pensado, ese monte no fue adecuado para que Noé, su familia y todos los animales salieran en ese monte. Pero quizás el propósito que yo puedo pensar que Dios hizo, que reposara ese monte en el monte Ararat, quizás podría ser para conservar el arca. ¿No lo creen? Durante miles de años. Y cuando nosotros estudiamos, y aún así se dice que hay gente que ha dedicado su vida buscando esa arca, el arca de Noé. Y precisamente la han encontrado en aquellos montes. Y la última vez traje una foto acerca de más o menos donde se podía estar el arca, ¿no? Pero quizás de esa manera, a lo mejor en esa altura tan alta, quizás se pudo conservar más de esa manera. Pero bueno, y el siguiente segmento del versículo 6 al 12 dice que las aves utilizadas a explorar tierra seca. Y dice así el versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días, interesante el número 40, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió ¿qué? Un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Versículo 8 dice, envió también de sí una paloma. Observen ahí dos animales diferentes, un cuervo y una paloma. A veces nada más nos recordamos de la palomita. Del cuervo ni siquiera habíamos pensado en aquel cuervo. Pero fíjense que dice aquí, y versículo 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él, Noé, extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días más, imagínense, 7 días más. Y envió la paloma, la cual ya no regresó, no volvió más, la cual no volvió ya más a él. Ahora es interesante cuando tú estudias un poquito acerca de esta paloma y de este cuervo. Si tú estudias, si te gustan las ciencias naturales, quizás en la escuela, y estudias todos estos animalitos, es algo que, y no quise indagar tanto acerca de este cuervo y esta paloma y sus características, solamente me dio una poquita untada de lo que significaba, ¿no? Pero fíjense, algo interesante que es, las palomas son un poquito más eficientes para viajar a lugares más lejos, más lejanos. Y no solamente eso, pero algo interesante, se dice que estas palomas tienen una vista muy precisa, una vista tan asombrosa, si puedo ponerla de esta manera, que quizás nosotros como seres humanos no podemos ver más allá de como esa paloma, ¿no? No sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que tienes ojos de águila, ¿no? Que realmente tienes un ojo de águila, ¿no? Y como han visto, Dios ha dado la oportunidad de ver un águila como entra al lago y sacar un pez así en vivo. Dijo, wow, qué interesante, un árbol tan alto, y ver cómo esta águila baja para agarrar ese pez. Imagínense esta paloma también, tiene esa vista tan precisa. Y algo tan interesante también, se dice que las palomas, y si ustedes lo han visto, que son también mensajeras, ¿no? Se mandaban por correo, no es como email, ¿no?
en aquellos tiempos, escríbeme por mi palomita, ¿no? Y ahí se mandaban esos mensajes, ¿no? Y realmente tenían éxito en los viajes. Pero se dice que aún así esta paloma puede aún salvar gente en un alta mar, cuando hay peligro y alguien cae en el alta mar. Se dice que las palomas pueden tener esa capacidad de salvar a la gente, de poder dejarle saber a otro ser humano que hay alguien en peligro. Qué tan interesante es, ¿no? Y aquí Noé, quizás el cuervo dijo, bueno, no hay mucho éxito con el cuervo, bueno, voy a mandar la palomita, que es más exitosa. Y la primera vez trajo una hoja, dice, una hoja de olivo en el pico. Y la otra vez ya no volvió. Me quedo aquí, dice, no más el arca. Pero vamos a ver el siguiente segmento, en el versículo 13 al 19 de Génesis capítulo 8. Vamos a observar ahora a Noé, su familia y todos los animales, abandonando el arca. Interesante. Y dice así el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba, ¿qué? Seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. ¿Qué observamos? ¿No? La obediencia de Noé. ¿Se dan cuenta? Noé no salió luego, ya está la tierra y vámonos, ¿no? Y vénganse todos. No, él esperó. Él esperó ¿para qué? Para que Dios siguiera dándole instrucciones. Y como buenos cristianos, creo que es bueno que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no lo creen? A veces dentro de nuestras emociones metemos la pata, como dicen por ahí, ¿no? Cometemos error, tratamos de ayudarle a Dios. Oye, ya sé el camino. Me acuerdo cómo David quiso tratar de traer el arca del pacto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Fallaron. Y hubo muertes, hubo tragedias. Y dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estoy tratando de hacer algo bueno. Sin embargo, Dios le enseñó, no es como tú lo quieres. Se ha dicho de esta manera y se tiene que ser así. Pero David quiso traer muchas fanfarrias, fuegos y tantas cosas, ¿no? Pachanga y toda la cosa. Sin embargo, Dios no lo quería hacer así. Y a veces nosotros, lamentablemente, como cristianos, sabemos todo, ¿no? Y realmente queremos aventajar las cosas. Sin embargo, echamos a perder las cosas. Y debemos de aprender de esto, de esperar instrucción de Dios. Eso es muy bueno. Pero aquí dice el siguiente segmento del 20 al 22, pacto de Dios con Noé. En el versículo 20, Noé construye un altar y ofrece un sacrificio. Fíjense lo que dice el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿En dónde? En el altar. Qué interesante. Noé construyó un altar. Eso es la primera cosa que hizo Noé. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, Noé adoró a Dios en gratitud y la admiración de la grandeza de Dios. El primer acto que Noé hizo
al pisar la tierra. Y creo que también es importante nosotros como cristianos. Primero es lo primero, adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza. Y dice que construyó un altar, pero lo más interesante es esto. Dice que tomó de todo animal limpio y ave. Si te das cuenta, Él hizo realmente un sacrificio verdadero. ¿Por qué lo digo? Si te das cuenta, le dio instrucción a Noé que solamente tomara 7 de estos animales. No hay muchos, solo hay 7 de cada uno de ellos. Ahora, si pudiéramos pensarlo así humanamente, pudo haber corrido Noé con un peligro de extinción de ese tipo de animales, ¿no? Aquel hermano legalista pudo decir, hermano, son nomás ya te quedan 6 por el sacrificio que has hecho, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A Noé no le importó. Noé hizo un sacrificio costoso. La pregunta es, ¿cuál es nuestro sacrificio? ¿Qué es de nosotros cuando ofrecemos sacrificio a Dios? Y si yo pudiera ponerlo de esta manera, un sacrificio podemos hacer nosotros de alabanza a Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. La pregunta es, ¿realmente hacemos un verdadero sacrificio de alabanza? O hay veces que estamos en la alabanza y ¡chin!, suena el celular y ¡ay!, es importante, tengo que ir a contestar porque es mi jefe del trabajo. Y termina el sacrificio ahí. El pastor Alan estuvo hablando acerca de la piedad el viernes y fue interesante, muy interesante. Y lamentablemente nosotros como cristianos hacemos la alabanza a Dios solamente un espacio para llenar el tiempo en la iglesia y olvidar realmente lo que significa la verdadera alabanza. Y es continuamente, y creo que es bueno que nosotros podamos entenderlo como cristianos. Un fruto de labios que confiesan su nombre. La pregunta es, ¿realmente confiesas el nombre de Dios a través de la alabanza? Si lo es así, te voy a decir algo, sigue adelante. Y si no lo es así, por favor, seamos quizás más atentos en este aspecto. Y yo me incluyo también. ¿Qué hay acerca de andad en el amor? Es un sacrificio. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La pregunta es, ¿andamos en amor? O en amordidas, ¿no? Quizás. Y segunda de Samuel 24:24 vemos que es un costo. Dice, pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahora quizás el modo que yo leí este versículo no es entendible porque necesitas entender un poquito del contexto, pero en estos tiempos estaban sufriendo el pueblo algo mortal. Y por consejo que se le dio a David, dijo que tenía que hacer un sacrificio. Y aquí David viene con Araúna y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo que usar este lugar y todas estas cosas para hacer el sacrificio. Y él dice, ¿sabes qué? Si es a Dios, adelante, es tuyo. No tienes que pagar nada, es gratis, es porque es a Dios. ¿Y qué dijo David? No. Yo quiero hacerlo que realmente cueste. ¿Por qué? Porque es para Dios. Y dice así, David dijo, no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Interesante, ¿no lo creen?
Muy interesante. En el siguiente segmento, del versículo 21 al 22, vamos a ver la promesa de Dios a Noé y a toda la humanidad. Versículo 21, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Percibió Dios olor grato. El costoso sacrificio de Noé agradó a Dios. Tal parece que a Dios le agrada el aroma de una carne asada, ¿no? Se lo puedo decir así. Y Dios hace esta maravillosa promesa. Y una vez más aquí dice, aquí la Biblia habla de lo que le llaman antropomorfosis, que podemos entenderlo como una imagen no literal de Dios en términos humanos. Esto es más agradable a Dios. En pocas palabras, el sacrificio era el corazón de Noé en su sacrificio. Eso es. Versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí el frío y el calor, verano e invierno, esto habla de los profundos cambios climáticos y ecológicos de la tierra, desde que la manta de los vapores de agua que cubrían la tierra ahora estaban vacías. ¿Se acuerdan que en el principio que estábamos viendo que esa manta que cubría los cielos de vapor? Y ahora se dice que después del diluvio ya hay variaciones climáticas. Eso es realmente lo que nos cubría de esa capa de ozono que decían por ahí, ¿no? Que daña a nosotros. En otras palabras, podría decirse que no más cumpleaños de 900 velitas para Noé, ¿verdad? Después de la inundación, la vida del ser humano ha sido disminuida. Noé vivió 950 años. Imagínense, qué hermoso pastel de 950 velitas. Sin embargo, dijo, no más, el hombre va a vivir una vida más corta. El capítulo 9, vamos a ver ahora el panorama general, pacto de Dios con Noé y la creación. Y una vez más vamos a partirlo en dos escenarios. El primer escenario, el pacto de Dios y las instrucciones a Noé, versículos del 1 al 17. Y el segundo escenario, Noé y sus hijos, versículo 18 al 19. Pacto de Dios con Noé y la creación. Versículo 1, vemos las instrucciones para vivir en un mundo nuevo. Todo nuevo ahora es. Y dice así, capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Observamos en este versículo el mismo mandato que se le fue dado a Adán. ¿Se acuerdan? Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Interesante. Y ahora Noé comenzó todo de nuevo. Versículo 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero, hay un pero, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Una vez más, de la misma manera, observamos así como Adán recibió instrucciones para comer
Y les voy a dar las citas para que estudies en tu casa. Génesis 1, 29 al 30. Y Génesis capítulo 2, 15 al 17. Ahí vas a ver. También con Noé. Pero ahora, algo tan interesante, el menú es alterado y mejorado. No solamente ensaladitas y frutitas, ¿verdad? Ahora carnita, ¿verdad? Aquí se le da autoridad. Una vez más, podemos nosotros ver, antes de la inundación, el hombre tenía una relación completamente diferente con los animales. Dios no puso el miedo en los animales porque el hombre no los veía como alimento, ¿verdad? Tenías ahí el borreguito a tu lado y no lo veías. Ay, una barbacoa tan buena saldría de este animal, ¿no? No. La ovejita estaba contigo, bien contenta. Pero ahora te acercas con las ovejitas y dices, ay, ¿qué iba a hacer este barbuchín, no? Sino, eso es lo que pasó. Y dice así, pero no comeréis carne con su vida, es decir, su sangre. Ahora, Dios también ordena a Noé que si los animales se comen, debe haber un respeto apropiado por la sangre, lo que representa el principio de la vida en el animal. Te voy a dar unas citas para que también estudies en tu casa. Levítico 17:11, 17:14 y Deuteronomio 12:23. Ahora, la importancia de la idea de la sangre en la Biblia se muestra por la frecuencia con la palabra que se usa. Se dice que se usa 424 veces en 357 versículos. ¡Wow! Muy grande. Separados. Y eso es en lo que respecta a la versión Reina Valera. Ahora te voy a bombardear ahorita de muchos versículos y te voy a dar unos versículos clave y me voy a tomar mi tiempo. Pero estos versículos hablan acerca de lo que la sangre significaba, representaba y muchas cosas. Así es que si estás listo para escribir y eres rápido, bueno, trata de seguirme. Si no, voy a esperar y voy a darte las citas importantes que tú puedes obtener para buscar un poquito más acerca de la sangre y lo que significa. Y voy a comenzar. La sangre era el signo de la misericordia de Israel en la primera Pascua. Éxodo 12:13. La sangre del pacto sellado de Dios con Israel. Éxodo 24:8. La sangre santificada en el altar. Éxodo 29:12. La sangre del lado a los sacerdotes. Éxodo 29:20. La sangre hizo expiación por el pueblo de Dios. Éxodo 30:10. La sangre selló la nueva alianza. Mateo 26:28. Ahora, escribe estos que son importantes. La sangre nos justifica. Romanos 5:9. Otro más importante, la sangre trae la redención. Efesios 1:7. La sangre trae paz con Dios. Colosenses 1:20. Uno más importante, la sangre nos limpia. Hebreos 9:14 y Primera de Juan 1:7. Hebreos 9:14 y Juan 1:7. La sangre da entrada al lugar santo de Dios. Hebreos 10:19. Otro importante, la sangre nos santifica. Hebreos 13:12. Otro más importante, la sangre nos permite vencer a Satanás. Apocalipsis 12:10.
11. Y si quieren adentrarse más, bueno, pues puedo darle las citas más a detalle al final. Ahora, en el siguiente segmento, versículos 5 al 7, vamos a ver, Dios da al hombre el derecho y la responsabilidad del castigo capital. Algo interesante que vamos a ver en este segmento. Y escuchen, y dice así el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Una vez más, imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es muy importante. Imagen de Dios es hecho el hombre, y esa es la razón. Mas vosotros, dice, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Eso es muy importante también. Si ustedes observan, Dios lo había ya dicho desde el principio. Ahora, versículo 5 dice, se demanda una explicación cuando la sangre de hombre es derramada. Y nosotros observamos aquí que la vida humana es valiosa ante los ojos de Dios. Y no puede ser tomada sin dar cuenta a Dios por esa vida. Desde el principio sucedió así. No es como que nos lo pintan en el tiempo del hombre en las cavernas, ¿no? Que se mataban y tantas cosas hacían, supuestamente, ¿no? Como nos los pintan los libros seculares, sino que realmente era la vida humana era valiosa y es valiosa para Dios. Ahora, cuando el asesinato se cometía, la pena de muerte era una regla. Si sucedía, en otras palabras, si sucedía un asesinato, entonces había pena de muerte. Esa era una regla establecida por Dios. Ahora, si te das cuenta, y cuando nosotros indagamos un poquito más adentro en la palabra, se dice que en los idiomas originales de la Biblia se hace una distinción entre un asesinato y asesinar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no todo el hombre que asesina es un asesino, porque hay casos en que existe justa causa para la muerte. La legítima defensa, la pena capital, con el debido proceso legal, causando la muerte en una guerra justa. Ahora, hay otros casos en que la muerte es accidental. Fue asesinado, pero no por un asesino. Ahora, versículo 6 dice que la Biblia también enseña consistentemente que el castigo para los culpables es responsabilidad del gobierno humano. Y eso lo vamos a ver en Romanos 13, del 1 al 4. Eso es responsabilidad del gobierno humano. Dios ha dado esa responsabilidad al gobierno humano. ¿Y cuál es el fin? Con el fin de frenar la depravación del hombre. Y también enseña que la culpa del asesinato impune contamina la tierra. Y eso lo puedes observar en Números 35, del 31 al 34. Fíjense lo que dijo Lutero. Dijo esto: Dios establece el gobierno y le da la espada para mantener en jaque al libertinaje. No sea que la violencia y otros pecados procedan sin límite, que haya una depravación en el mundo. Si podría ponerlo en estas palabras, el mundo sin Dios pide un alto a la pena de muerte y una aceptación al aborto. ¿Se dan cuenta? ¿Han escuchado esas personas que están en la Casa Blanca y quieren tratar de evitar la pena de muerte a aquellas personas que han asesinado?
Y no solamente eso, pero quieren que el gobierno acepte el aborto. Es interesante, ¿no? Realmente están en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y es por eso que dice aquí la palabra de Dios en el último versículo que leímos, el versículo 7, mas vosotros, dice, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Lamentablemente el hombre lo toma en diferente dirección. El tercer segmento, versículo del 8 al 11, Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación. Observa en versículo 8, dice así, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está en vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11 dice así, estableceré mi pacto con vosotros, y esto es, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y todos estaban contentos, ¿no? Por ese pacto. El pacto es para todo ser viviente, incluye a Noé, su descendencia y todos los animales. Eso fue. Ahora, esto no quiere decir que Dios se arrepintió y dijo, híjoles, estuvo un poquito sádica la situación del diluvio, ¿no? Murieron muchos, ya no más. No, esa no fue la situación. No se arrepintió Dios de haberlo hecho, pero fue una garantía que las exactas condiciones del mal anteriormente al diluvio no se duplicarían más. Esto incluye el encarcelamiento de los ángeles que pecaron con las mujeres humanas. ¿Se acuerdan de Génesis 6? Que hicieron una mezcla. El enemigo trató de mezclar esos ángeles caídos con las mujeres de los hombres. ¿Para qué? Para que la simiente no surgiera. Para que el plan de redención no surgiera. Y una vez más aquí acortó la duración de la vida del hombre. Ahora, sin embargo, cuando las cosas vuelvan a ser similares a los días de Noé, como lo observamos en Mateo 24:37, Dios va a destruir la tierra, no por agua, pero ahora por fuego. ¿Verdad? Imagínense a Noé hablando y diciéndole a la gente acerca del diluvio. ¿Y saben qué? No le creían. Estás loco. Nunca ha llovido aquí. Y ahora si tú vas afuera y dices que va a caer fuego del cielo, te van a decir, ¿sabes qué? Estás loco. Eso lo observamos en 2 de Pedro 3, del 1 al 7. Y fíjense lo que dice, y voy a leer de la Biblia de las Américas. Y solamente escucha. La promesa de la venida del Señor. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su propio sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa como tal estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua
y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Interesante, ¿no? El siguiente segmento del versículo 12 al 17 vamos a ver el signo de la alianza de Dios. Algo hermoso. Y dice así el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cada vez que nosotros veamos ese hermoso arco iris, es para que nosotros recordemos la fidelidad de Dios y de sus promesas. ¿Cuántos les gustan los arcoíris? Qué hermoso es, ¿no? Lamentablemente, el mundo está usando ese arcoíris con otras malas direcciones. Triste, muy triste. Y cada vez que veo ese arcoíris, ya a veces, ¿cómo, Señor, puedo hacer eso? Pero yo creo que tú pienses en eso. Cuando veas una vez más ese arcoíris, recuerdas estas dos palabras: la fidelidad de Dios y de sus promesas. Amén. No recuerdes de las otras cosas que el mundo secular anda usando ese arcoíris, porque no lo fue así. Debemos de recordar, número uno, ¿qué? La fidelidad, repitan, la fidelidad de Dios y de sus promesas. Y no se te olvide decirle a tus hijos qué significa eso. Y no dejes que la escuela enseñe otra cosa. No dejes que el mundo, el hijo, se deje de guiar por las cosas, las enseñanzas erróneas que el mundo hace. ¿Qué vamos a recordar? La fidelidad de Dios y de sus promesas. La segunda parte de este capítulo vamos a ver a Noé y sus hijos, 18 al 19, los hijos de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca ¿cuántos fueron? 3. Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahora, hay una razón por qué sale ese nombre en este versículo. Y lo vamos a observar más adelante. Versículo 19 dice, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. La obediencia ahí está, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, en este versículo vamos a ver nosotros en el capítulo 10 la tabla de las naciones que surgieron de estas 3 descendencias de los hijos de Noé. Pero 20 a 23 vamos a ver el pecado de Cam, hijo de Noé. Otra vez cayó este asunto. Versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó ¿qué? Una viña. ¿Cuántos les gusta la viña?
Yo trabajé en la viña por 1 año y es tan hermoso, pero es bien duro. Yo quise ser la de Superman, ¿eh? Me dijeron, hey, ¿quién quiere trabajar en la viña? Yo quiero trabajar en la viña, ¿eh? Porque me gustaba ese canto, yo quiero trabajar por el Señor. Y confiado en su palabra y en su amor, pero híjoles, cuando estaba en ese mero sol, híjoles, ya tenía sed, ¿no? Ya que me iba a desmayar. Pero es hermoso cuando tú trabajas en esa viña y poder ver esas uvas como florecen, qué suave, ¿no? Y así, en la misma Noé está labrando la tierra y plantó una viña. Pues no fue una viña, la mía fueron miles, ya no podía ver el fin del terreno, ¿eh? Y dice así, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí estábamos hablando de Noé. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Observando esto, esta es la primera vez que se menciona la embriaguez en la palabra de Dios. La embriaguez es una necesidad del hombre. Y muchos tratan, que una copita no está mal, ¿no? Hay tantas cosas que quieren decir, ¿no? Bueno, vamos a observar lo que nos dice Salomón en Proverbios 21. Y quiero que escuches esto. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Estamos hablando de una embriaguez. No es sabio. Repitan, no es sabio. Proverbios 23, 29 al 32. Fíjense lo que dice. Y esto es lo que quiero que observes y pienses y medites en esto. Y viene con un bombardeo de preguntas. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Cuando tú estás observando estas preguntas, ya estás viendo el borrachito está ahí, ¿no? Escuchando una música de Vicente Fernández en el background, ¿no? Versículo 30 dice, de los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final, como serpiente, muerde. Interesante, ¿ah? Y no es con piquete, es una serpiente, como serpiente muerde, y como víbora que pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Es lo que causa la embriaguez. Y aquí estamos observando a Noé. Lamentablemente, y aquí vemos cuando le dice la frase que se dice, se convirtió en descubierto. Aquí la idea de la desnudez se asocian a veces con las relaciones sexuales. Interesante. Tú lo puedes ver en Levíticos 18, del 6 al 20. Aquí dice que vio la desnudez de su padre. Literalmente el hebreo antiguo dice que Cam dijo con alegría lo que vio en la tienda de su padre. Se determinó como si se estuviera burlando de él. Y socavar su autoridad como un hombre de Dios. No solamente se estaba burlando de su padre, pero estaba poniéndolo abajo. Imagínense. Y nosotros debemos de tener cuidado cuando las cosas van bien, porque es ahí cuando nosotros caemos. ¿Se dan cuenta que cuando bajó Noé, qué es lo que hizo? ¿Qué es lo primero que hizo? Construyó un altar. Adoró a Dios. Todo iba bien, todo iba bonito, hermoso.
comenzó a labrar la tierra. Era un mandato que Dios hizo. Pero ¿qué es lo que pasó? Tomó y se embriagó y lo llevó a esas cosas. Y nosotros debemos también de la misma manera tener cuidado. Cuando tú te sientas bien, todo está bueno, soy un buen cristiano, qué hermoso. Es cuando nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo está ahí listo para atacar. Y nosotros debemos de tener cuidado, estar listos en todo tiempo, no bajar la guardia. Y aquí viene la maldición de Noé sobre Canaán, la descendencia de Cam, versículo 24 y 27. Y despertó Noé de su ¿qué? Embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y aquí se dice que la razón de esta fuerte maldición fue porque no solamente envolvió a Cam, sino también pudieron haber sido más de uno, la descendencia, Canaán, sus nietos quizás, que no se mencionan en la Biblia, pero por alguna razón. Tuvo que ser algo fuerte por esta maldición. Versículo 28 al 29, vemos el fin de los días de Noé. Y vivió Noé después del diluvio, Noé después del diluvio 350 años. ¿Cuántos años? Y aquí hace una suma total de sus años en el versículo 29. Y fueron todos los días de Noé 950 años. ¿Y qué pasó con Noé? Murió. Ahí quedó Noé. Ahora vamos a ir rápidamente en el capítulo 10, la tabla de las naciones. Solamente lo voy a leer, porque solamente son cómo surge la descendencia de Jafet, de Cam y de Sem. Cuando nosotros observamos estas descendencias, hay un motivo. No es porque Dios quiso llenar ese capítulo porque no había que escribir más. No, hay una razón. Y cuando tú indagas en otras áreas de la Biblia, tú puedes regresar a esa descendencia y puedes tratar de estudiar otras cosas. Pero es importante esta descendencia también. Pero solamente vamos a leer en este tiempo. Vamos a ver del versículo 1 al 5 la descendencia de Jafet. Del versículo 6 al 20 vamos a observar los descendientes de Cam. Y del 21 al 32 los descendientes de Sem. Y solamente lo voy a leer y solamente sigan conmigo en la lectura. Los descendientes de Jafet, versículo 1 al 5. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Los costeñitos quizás, ¿no? Esas costas. Los descendientes de Cam, versículos 6 al 20. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Ramá y Sapteca. Y los hijos de Ramá: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Si quieres estudiar acerca de Nimrod, te van a traer a esta sección. Versículo 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por la cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Y versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, ahí está, una región conocida, Rehobot, Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande.
Versículo 13. Mizraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Neftuim, a Petrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Catforim. Si quieren nombres para sus hijos, aquí hay unos buenos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al Jebuseo, al Amorreo y al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo y al Cineo. Versículo 18, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma y Gomorra. Y en la historia ahí está, ¿eh? Ustedes más adelante van a ver esa historia. Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y por último, los descendientes de Sem, 21 al 32. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y a los hijos de Aram, Uz, otro nombre interesante, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, del nombre del uno fue Peleg, no fue Peleg el socrista, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán reengendró a Almodad, Selef, Azar y Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas y en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Interesante. Tantos nombres, aquí. Tuvo varias familias tuvo Noé, grandecita la familia. Cuando se reunieran, ¿no? Una pachanga grande. Pero es interesante cuando nosotros también indagamos estos nombres, gente que sobresalió también a través de la Biblia, van a ustedes poder regresar a esta sección y poder también indagar. Pero aquí vemos esas tres descendencias. Aún así se dice que en la sección de Cam, se dice que ya que ellos fueron al norte de África, se dice que a lo mejor de ahí partió la esclavitud, y es por eso que ya siguió toda esa esclavitud en la historia que nosotros conocemos en la vida secular. No sé, simplemente estuve leyendo un poquito acerca de esto, pero con precisión no puedo decirlo y realmente concluir. Pero simplemente que vemos y observamos que aquí Cam cometió una falla, y eso le costó no solamente a él, sino también a su descendencia. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasó con Noé, no? Que también falló, ¿no? Bueno, quizás nosotros observamos, ¿y por qué no fue incluida ahí? Bueno, pues la justicia es de Dios, ¿verdad? Nosotros como humanos, yo quiero saber qué le pasó a Noé, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Y quieres justicia también. Pero eso hay que dejársela a Dios. Y bueno, más adelante vamos a seguir con el capítulo 11, 12 y quizás 13. Es algo interesante, y que si realmente quieres adelantarte, bueno, es bueno estar listos, y el siguiente domingo vamos a estar observando estos capítulos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Observamos, Señor, aquí en la vida de Noé, Señor, lo que hizo primeramente, que él salió del arca, primeramente, antes de no dar, que tú des instrucción, Señor. Y no solamente eso, que él salió de esa arca, y algo que sucedió es que te adoró, Señor, construyó un altar, Señor. Y realmente fue algo costoso, Padre. Sin embargo, tú observaste el motivo, tú observaste su corazón, Señor.
y fue aceptado ese sacrificio, Señor. De la misma manera, Señor, te pedimos que en nuestras vidas nosotros podamos hacer buenos sacrificios, Señor, realmente que nos cuesten, Padre. Un sacrificio de alabanza, Señor, y poder nosotros dar amor, Señor, así como tú diste, Padre. Y aún así te entregaste por nosotros, y todo fue por amor, Señor. Y no solamente, sino también David dijo, ¿yo cómo puedo dar algo a Dios que no me cueste nada? Y en su corazón él propuso, Señor, dar lo mejor a ti, Padre. No solamente eso, pero aún así la construcción del templo, Señor, que costó tanto, Señor, que no les importó. Aún así, Señor, observamos, Señor, a través de la historia, Padre, que tú eres Dios y tú eres digno de ser adorado, Señor. Que nosotros también podamos estar listos para cualquier cosa, Señor. Poder nosotros postrarnos ante ti, Señor, y adorarte. Aún así aprendemos de Noé, Señor. En el hecho que tú nos comandas a fructificar, multiplicarse, Señor, y llenar la tierra, Señor. Él fue obediente. Sin embargo, hubo una falla en su vida, Señor, que hizo caer no solamente en Cam, pero en descendencia también, Señor. Te pedimos también, Señor, que nosotros podamos estar listos, Señor, y Padre, no bajar la guardia en nuestras vidas. De pensar que como cristianos ya tenemos todo, ya no necesitamos de ti, Señor. Sino, Padre, entre más nos acercamos a ti, Señor, debemos estar más y más listos para que el enemigo no aceche, Padre. Debemos de estar puesto toda la armadura, Señor, para que los dardos del enemigo no acechen nosotros, Padre. Y te pedimos, Padre, que así, Señor, podamos nosotros continuar nuestra jornada, Señor. El día de mañana que comienza nuestra semana, Padre, que podamos de la misma manera, Señor, venir a ti en actitud de adoración. El hecho de ver ese pacto también, Señor, y esa señal de ese hermoso arco iris, de poder pensar de tu fidelidad, Señor, y de las promesas que tú nos das espirituales en nuestras vidas, Señor. No queremos ser como el pueblo de Israel, que solamente una pequeña porción puede obtener, sino, Padre, que nosotros podamos hacer la diferencia en nuestras vidas y de poder ser llenos de todas esas promesas espirituales, Padre, y ser buenos cristianos, Padre. Gracias por todo, Señor, y Padre, despídenos en paz, no nos vamos de tu presencia, Señor, pero, Padre, el hecho de concluir este servicio, Padre, nos hace continuar, Señor, en nuestras vidas, no importando lo que suceda, pero, Padre, ahora es movernos hacia adelante, Padre, para lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien aquí que ha fallado, Señor, que hemos fallado delante de ti, Padre, sé con nosotros, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre, y de la misma manera podamos continuar en esa carrera que tú pones a nosotros, en nuestras vidas, y estar en ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús, y todos decimos amén.